En la boda de mi hijo, mi nuera me dio una cachetada. Los invitados se quedaron congelados. Ella pensó que me iba a poner a llorar. Pero yo me estaba aferrando a algo mucho más fuerte que las lágrimas, la verdad. Esa verdad que mi hijo me suplicó que guardara en secreto. Ella creyó que casarse con él era como ganar la batalla. Pero no contaba con que yo tenía la carta. Firmada, con fecha, escrita por ella misma. Y, de pronto, la boda no fue lo único que se vino abajo. Soy Estella Newman, y a mis 65 años creí que ya había visto todo tipo de dramas familiares. Me equivoqué. Nada me preparó para lo que pasó en la boda de Will y Pochen el sábado pasado por la tarde. La ceremonia fue en el Riverside Country Club, en Connecticut, el mismo lugar donde mi difunto esposo y yo celebramos nuestro 25 aniversario. Will insistió en pagar todo él solito, lo cual debió ser mi primera señal de que algo no andaba bien. Mi hijo, que siempre había sido tan cuidadoso con el dinero, de repente gastó $40,000 en una boda. Pero me quedé callada. Aprendí a hacer eso durante los últimos 2 años. Po se veía espectacular con su vestido de diseñador, sonriendo y caminando con esa elegancia suya por el pasillo. A sus 28 años, ella era todo lo que yo nunca fui, refinada, educada, segura de sí misma. Trabajaba como directora de marketing en una empresa tecnológica en Manhattan, manejaba un BMW y hablaba 3 idiomas. En el papel, era perfecta para Will, pero yo sabía que no era así. La primera señal de problemas llegó durante la hora del cóctel. Estaba cerca de la barra, tomando vino y viendo cómo los invitados se mezclaban, cuando escuché a Po hablando con su dama de honor. La distribución de los asientos quedó perfecta, decía Po. Su tono tenía ese matiz que usaba cuando creía que estaba siendo más lista que todos. Me aseguré de que Estella estuviera en la mesa 12, hasta atrás, justo al lado del baño, dijo. Su amiga se rió. ¿No crees que eso es pasarte? Es la mamá de Will. Créeme, está exactamente donde debe estar. Ni siquiera lo va a notar. Él está tan enfocado en hacerme feliz que estaría de acuerdo con lo que sea que yo diga. Sentí un nudo en el pecho, pero no dije nada. Le prometí a Will que no iba a causar ningún problema en su boda. De hecho, él me pidió que lo prometiera, lo cual también debió haber sido otra señal de alarma. ¿Cuándo he causado problemas yo? Encontré mi lugar asignado en la mesa 12. Po no había exagerado. Me sentaron entre la tía abuela de Will, que apenas escuchaba, y el asistente del fotógrafo, que no paraba de disculparse por tener que meter el equipo debajo de nuestra mesa. Mientras tanto, los amigos de universidad de Po ocupaban las mesas más cercanas a la principal, riéndose, tomándose selfies y presumiendo sus bolsos de diseñador como si fueran trofeos. Durante la cena, observé el rostro de mi hijo mientras miraba a su nueva esposa. La adoración en sus ojos me partió el alma, porque yo sabía algo que él no sabía. Sabía exactamente lo que Pochen pensaba de nuestra familia, de él, y del futuro que estaba planeando. La carta en mi bolso se sentía como si estuviera quemando un agujero en la tela. Señora Newman, me tocó el brazo el asistente del fotógrafo. ¿Quiere que le tome una foto con los novios? Me preguntó el asistente del fotógrafo. Antes de que pudiera contestar, Po apareció junto a la mesa, su sonrisa tan afilada como un vidrio roto. Ah, Estella. ¿Con qué aquí estabas? Ya me estaba preguntando dónde te habías metido, dijo con ese tonito fingido. Solo estoy disfrutando de esta linda recepción, le respondí con cautela. Espero que el lugar donde te sentamos haya sido cómodo. Traté de ponerte en un espacio tranquilo, lejos del ruido, dijo con voz dulce, pero con esa mirada gélida que ya le conocía. Está bien, querida, respondí, sin caer en su juego. Qué bueno, dijo ella. Porque justo Will y yo estábamos hablando de tu situación, y creemos que ya va siendo hora de hacer algunos cambios. ¿Mi situación? Y dije apretando con más fuerza mi copa de vino. ¿Qué tipo de cambios? Pues mira, esa casota en la que vives ya es demasiado para alguien de tu edad, ¿no crees? Muchas escaleras, mucho que limpiar, y Will está preocupado de que viva sola. La casa de la que hablaba era la misma que mi esposo y yo compramos hace más de 30 años.
Una casa colonial de 4 recámaras donde Will creció, donde yo pensaba quedarme hasta que me muriera. Una casa que, según el mercado actual, valía casi $2 millones. Me las arreglo bien, dije, firme. Claro que sí, respondió ella con una sonrisita. Pero Will piensa que serías mucho más feliz en una de esas lindas residencias para adultos mayores. Ya sabes, donde hay gente de tu edad, actividades organizadas, y hasta médicos por si se ofrece. Estaba hablando de mandarme a un asilo. En plena boda de mi hijo, mi nueva nuera me estaba sugiriendo que me fuera a vivir a una residencia de ancianos. ¿Will te dijo eso? Pregunté. Ay, sí, lo hemos hablado varias veces. Pero él es tan lindo, no quiere decírtelo de frente. No quiere herirte. Pero yo le dije, Will, tu mamá es una mujer práctica. Ella va a entender que esto es lo mejor para todos. Para todos, es decir, para ellos. ¿Y qué pasaría con mi casa? La sonrisa de Po se agrandó, como si ya hubiera ganado. Bueno, Will y yo hemos estado buscando un lugar más amplio, para empezar una familia. Tu casa nos quedaría perfecta. Y el dinero de la venta de tu departamento se podría usar para tu cuidado. Todo se acomoda. La miré fijamente. Esta mujer, que llevaba apenas 2 años en la vida de mi hijo, ya estaba haciendo planes para sacarme de mi casa, como si fuera un estorbo. La misma mujer que, poco a poco, con comentarios disfrazados y dramas inventados, había logrado poner a mi hijo en mi contra. Qué detallazo de su parte, dije en voz baja. Sabía que lo entenderías. Will estaba muy preocupado de que te pusieras difícil, pero yo le dije que su mamá es demasiado amorosa como para interponerse en su felicidad. Difícil. Esa palabra era su favorita para describirme. Cada vez que opinaba algo diferente, cada vez que quería pasar tiempo a solas con mi hijo, cada vez que no me tragaba su actuación, era difícil. ¿Estella? ¿Me estás escuchando? Y dijo Po, ahora con un tono más cortante. Te estaba explicando lo del plazo. Queremos resolver todo esto en los próximos meses. Will ya habló con un amigo agente de bienes raíces para que valore tu casa. Y fue ahí, justo ahí, donde algo dentro de mí se rompió. No fue enojo, fue algo más frío. Una claridad brutal. Qué curioso, dije, metiendo la mano en mi bolso. Porque tengo algo que creo que deberías ver. Saqué la carta. Esa carta que había traído conmigo durante 3 semanas, debatiendo si mostrársela a Will o no, una carta que había llegado por error a mi casa, dirigida a Poch Chen. Pero que el cartero dejó en mi buzón por confundir nuestros números de calle, que eran casi idénticos. Los ojos de Po se clavaron en el sobre que yo tenía en la mano. Su nombre estaba claramente visible al frente, escrito con su propia letra. ¿Qué es eso?, preguntó, pero su voz ya no sonaba segura. El tono firme había desaparecido, y ahora sonaba más tensa, más nerviosa. Solamente una carta que llegó por error a mi casa, respondí, como si no tuviera importancia. Pensaba dártela, la verdad, pero ya sabes, a mi edad se me van esas cosas. Me encogí de hombros mientras comenzaba a desdoblar la carta. En ese instante, Po lanzó la mano para agarrarme la muñeca. ¿Abriste mi correo? Eso es ilegal, Estella. Es un delito federal. Me apretó tan fuerte que me dolió, y varias personas en las mesas cercanas voltearon a vernos. El asistente del fotógrafo empujó su silla hacia atrás, claramente sintiendo que algo no andaba bien. ¿Hay algún problema?, preguntó. Y justo en ese momento apareció Will a nuestro lado, con el ceño fruncido de preocupación. ¿Y mamá, qué pasa? Tu esposa me estaba explicando lo de la residencia de ancianos, dije con voz tranquila. Y justo estaba a punto de compartirle una carta muy interesante. ¿Residencia de ancianos?, repitió Will, confundido. Po me soltó la muñeca de golpe y forzó una sonrisa como si nada hubiera pasado. Estábamos platicando sobre opciones para el futuro, amor. Nada definitivo. ¿Opciones? ¿Futuro? Will lucía aún más perdido. Mamá, ¿de qué estás hablando? Antes de que pudiera contestar,
Po se adelantó. Will. Tu mamá abrió una carta que era mía. Abrió mi correspondencia personal. Will volteó a verme, y pude ver la lucha interna reflejada en sus ojos. La misma mirada que ya le había visto antes, la que traía desde hacía 2 años, mientras Po lo iba alejando poco a poco de mí. Mamá, ¿abriste el correo de Po? Llegó a mi casa por equivocación, expliqué. Y sí, la abrí, sin darme cuenta al principio de que no era para mí. Pero creo que los dos deberían leer lo que dice adentro. Eso es invadir mi privacidad. Espetó Po, perdiendo la calma. Will, dile que me dé mi carta. Lo miré. A mi hijo. A ese hombre que había criado sola desde que su papá murió en un accidente cuando Will tenía apenas 12 años. Me rompí el lomo trabajando 2 turnos para pagarle la universidad. Dejé vacaciones, ropa nueva, cenas con amigas, todo, por él. Siempre fui su porrista número 1, su consejera, su mejor amiga, hasta que llegó Po. La carta es sobre tu herencia, Will, dije en voz baja. Sobre qué pasará con el dinero de nuestra familia cuando yo muera. El color se le fue de la cara a Po tan rápido que pensé que iba a desmayarse. Dame esa carta ahora mismo. Siseó, y se lanzó hacia mí para arrebatármela, pero la mantuve fuera de su alcance. Creo que todos aquí deberían saber lo que en realidad piensas de tu nuevo esposo, solté. Y fue ahí cuando me dio la cachetada. El golpe sonó en todo el salón como si hubieran disparado un arma. La conversación se cortó en seco. La banda dejó de tocar. Hasta los meseros se congelaron en su lugar con las charolas suspendidas en el aire. La mano de Po seguía levantada, temblando de rabia, y su cara estaba torcida por el coraje. Pinche vieja amargada. Espetó. No soportas que Will me haya escogido a mí en vez de a ti. El silencio que siguió fue brutal. Nadie se atrevía a decir ni una sola palabra. Lentamente, me llevé la mano a la mejilla, justo donde me había pegado, sintiendo como el ardor me recorría la cara. Todos los ojos en el salón estaban sobre nosotras, esperando a ver cómo iba a reaccionar. Pude haber llorado. Pude haber hecho un escándalo. Pude haberle regresado la cachetada. Pero en lugar de eso, me solté riendo. No fue una risa amarga ni sarcástica. Fue una risa genuina, como la de alguien que por fin se da permiso de dejar de fingir. Ay, Po, dije entre risas. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Su máscara de seguridad se desmoronó al instante. Por primera vez desde que la conocía, vi verdadero miedo en su cara. Desplegué la carta con calma y empecé a leerla en voz alta. Mi voz resonó en todo el salón, que estaba en completo silencio. Querida Barb, leí, no vas a creer cómo todo está saliendo a la perfección. Las palabras en esa carta eran dinamita. Y mientras las leía, con la mejilla aún ardiendo por el golpe, me di cuenta de que la destrucción no empezaba ahí, había comenzado mucho antes. Querida Barb, seguí con firmeza aunque me temblaban las manos, no vas a creer lo bien que está funcionando todo. Will es mucho más fácil de manipular de lo que pensé. Un suspiro colectivo recorrió el salón como una ola. El rostro de Will se puso blanco. Abrió la boca y luego la cerró. No podía hablar. Po volvió a lanzarse por la carta, pero yo me hice para atrás. Hay más, dije, mirando directo a mi hijo. Mucho más. Mamá, ya, por favor, susurró Will, con la voz rota. Pero no podía parar. Ya no. No después de 2 años viendo cómo Po lo alejaba de mí con sus mentiras disfrazadas de preocupación. No después de que me llamaran difícil y controladora solo por querer proteger al hijo que crié sola. La situación de la herencia está saliendo mejor de lo que imaginábamos, seguí leyendo. Su mamá tiene una casa que vale casi 2 millones, además de cuentas de inversión y seguros. Will ni siquiera se da cuenta de cuánto dinero hay. Lo mejor es que confía ciegamente en mí. Cuando le sugiero que la mande a un asilo, él cree que fue idea suya. La cara de Po pasó de blanca a gris. Miró a su alrededor desesperada, buscando una salida. Sus papás, que habían venido desde California para la boda, la miraban horrorizados.
Eso no es cierto. Yo no escribí eso, tartamudeó. Claro que sí lo hiciste, le solté con calma. ¿Sigo leyendo? Hay una parte buenísima donde explicas cómo piensas convencer a Will de meterme en el asilo más barato mientras tú te quedas con mi casa. Will por fin logró hablar. Po, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? Antes de que ella pudiera responder, leí el siguiente párrafo. Will se siente tan culpable por la muerte de su papá que haría lo que fuera por verme feliz. Solo tengo que llorar tantito y decirle que su mamá me hace sentir incómoda, y él corre a defenderme. Es patético, la verdad, pero me sirve. El rostro de Will se desfiguró. La culpa por la muerte de su padre era una herida que nunca había sanado del todo. Desde aquel día, cuando le rogó que fuera por él antes de la hora de salida del entrenamiento de béisbol. El accidente ocurrió en el camino a recogerlo. Me tomó años ayudar a Will a dejar de culparse. A convencerlo de que no fue su culpa. Y ahora sabía que Po había usado ese dolor en su contra. Po intentó acercarse a él, pero él se apartó, sin mirarla. No lo entiendes, insistió ella. Esa carta es vieja. Solo me estaba desahogando con una amiga. No lo decía en serio. La voz de Will sonaba áspera, desgastada. ¿Cuándo escribiste esto? Preguntó, con un nudo en la garganta. Revisé la fecha en la parte de arriba de la carta. Hace 3 semanas, le respondí. 3 semanas. Mucho después de su compromiso. En plena planeación de la boda. Esto no era un arranque de frustración ni un malentendido. Era un plan bien pensado. Hay más, dije, subiendo un poco la voz. Sobre cómo has estado interceptando mis llamadas a Will. Esa parte también fue una sorpresa para mí. Me dolió durante meses que Will casi no me regresara las llamadas. Que sonara distante, distraído, como si algo lo tuviera incómodo. Yo pensé que estaba ocupado con la boda, con el trabajo. Pero entonces leí en voz alta. He estado borrando sus mensajes de voz y de texto. Will cree que su mamá ya no llama. Ayer me dijo que se siente aliviado de que por fin nos esté dando espacio. Si tan solo supiera que llama casi todos los días. Casi todos los días. Yo le marcaba diario. Dejaba mensajes. Le contaba de mi día, le mandaba saludos de la familia, trataba de mantener ese lazo tan fuerte que siempre tuvimos. ¿Borraste mis llamadas? Y dijo Will, mirándola con los ojos vidriosos. Todo este tiempo, pensé que ya no me quería. Pensé que se estaba alejando porque no aprobaba nuestra relación. Will, por favor, suplicó Po. La imagen de mujer segura, elegante, profesional, se había desmoronado. Lo que quedaba frente a nosotros era alguien desesperada, acorralada. Tienes que entender, dijo, con la voz temblando, tu mamá intentaba separarnos. Yo solo estaba protegiendo lo nuestro. ¿Protegiéndolo de qué? Respondió él, con rabia. ¿De qué mi mamá me quiera? Lo vi comprender. Vi cómo todo encajaba en su cabeza. Todas esas veces que parecía herido porque no le había llamado. Todas las charlas donde parecía decepcionado de mí. Toda esa distancia que había crecido entre nosotros los últimos 2 años. ¿Quieres que lea lo que falta? Pregunté, ya en voz baja. Will asintió, con la mandíbula tensa. La vieja ya está completamente aislada. Will casi no le habla, y cuando lo hace es porque yo le digo que me molestó con algo. La semana pasada le dije que criticó mi vestido de novia y él fue y se disculpó por su comportamiento. Cerré los ojos un segundo. Esa conversación la recordaba perfectamente. Will me había hablado molesto, pidiéndome que le ofreciera una disculpa a Po por haber hecho un comentario sobre el vestido. Yo me quedé en shock, porque me había encantado. Le dije que se veía hermosa. Que el vestido era perfecto. Pero aún así me disculpé. Porque no quería problemas. Porque solo quería tener paz. Seguí leyendo. Lo mejor es que ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Sigue tratando de portarse linda conmigo. Trayéndome regalitos, invitándome a comer.
La neta es que da tantita lástima. Pero para cuando Will se dé cuenta de todo lo que he hecho, ya voy a tener todo lo que quiero. La casa, el dinero, y a él comiendo de mi mano. El salón de fiestas estaba en completo silencio. Lo único que se oía era mi voz, y el llanto bajito de alguien más. Levanté la vista y vi al padrino de Will, su mejor amigo desde niños, Jason, limpiándose los ojos. Pero la carta no había terminado. Ya empecé a meterle dudas sobre su salud mental. Le he soltado comentarios aquí y allá sobre lo olvidadiza que se está volviendo, lo confundida que parece. Will ya se empieza a preocupar de que no puede vivir sola. Pronto va a creer que lo mejor para ella es meterla a una residencia, por su seguridad. Y ya que esté fuera del camino, la casa será nuestra. Mi salud mental. Meses llevaba Po con sus comentarios envenenados sobre mi memoria, que si ya no recordaba las cosas, que si me estaba haciendo bolas, que si ya no debía vivir sola. Y yo empecé a creerle. A dudar de mí. A pensar que sí, que tal vez ya me estaba haciendo vieja. Que ya era una carga. Me abracé el abdomen, tratando de sostenerme. Hay un párrafo más, dije, viendo a Will. Él seguía como piedra, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Lo más chistoso es que Will cree que lo amo. No tiene ni idea de que he estado con Isen todo este tiempo. La idea es esperar un año después de la boda, y entonces. Isen me enamora perdidamente y Will queda destrozado, pero lo va a entender. Es tan buen hombre que hasta va a desearme lo mejor. Y yo me voy con la mitad de todo, incluyendo su parte de la herencia de su mamá. Isen. Conocía ese nombre. Colega de Po. Siempre hablaba de él. Insistió en invitarlo a la boda, aunque Will apenas lo ubicaba. Lo busqué con la mirada y lo encontré, alto, moreno, parado junto a la barra. Cuando escuchó su nombre en voz alta, se quedó pálido. Will siguió mi mirada y también lo vio. Todo hizo clic. ¿Me estás engañando?, dijo Will bajito, con la voz rota. El día de nuestra boda. Will, no es eso, balbuceó Po. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con una calma que daba miedo. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Po abrió la boca. Y luego la cerró. Por primera vez desde que la conocía, no tenía ninguna mentira lista. Ninguna salida. Nada. La carta está fechada hace 3 semanas, dije despacio. Pero ahí dice que lleva con él todo este tiempo. Will, creo que ha estado mintiendo desde el principio. Fue entonces cuando Po por fin se quitó la máscara. Pinche vieja estúpida. Me gritó. Echaste todo a perder. Todo esto es por tu culpa. Se me lanzó encima, tratando de arrancarme la carta de las manos, con las uñas listas para rasguñarme. Pero Will la detuvo. Le agarró el brazo con firmeza. Y nunca más, dijo Will, con una voz baja pero que helaba la sangre, te atrevas a hablarle así a mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu adorada mamá? Escupió Po con tono chillón. Ya no fingía nada. Es una vieja patética que no soporta que su hijito ya creció. Siempre he estado celosa de mí, desde el día 1. ¿Celosa? Por fin logré hablar, sintiendo como me temblaban los dedos. Oh, jamás te he tenido celos. Te he tenido miedo. ¿Miedo? Se burló ella con una carcajada seca. ¿Miedo de qué? De esto. Justo de esto. De perder a mi hijo por culpa de alguien que usaría su amor como arma. Will la veía como si estuviera frente a una extraña. Y entendí que en realidad nunca la había visto tal cual era. Fuera, dijo él, con voz firme. ¿Qué? Fuera. Lárgate. Ahorita mismo. Will, no puedes estar hablando en serio. Nos acabamos de casar. Toda esta gente vino a celebrar nuestra boda. ¿En nuestra boda? Su voz subió, encendida por el dolor y la furia. ¿Te refieres a tu fraude? Se giró hacia los invitados, que miraban la escena sin poder creerlo. Perdón,
todos, hubo un malentendido. La recepción se ha terminado. Pero Po no había acabado. Mientras los invitados murmuraban y comenzaban a tomar sus cosas, ella me volteó a ver con puro veneno en los ojos. Esto no se ha acabado, Estella. Crees que ganaste, pero no tienes idea de lo que soy capaz. Y ahí fue donde sonreí. Por primera vez en 2 años, sonreí de verdad. Ah, no. Y le dije con calma. Po, sé perfectamente de lo que eres capaz. Por eso hice copias. Su cara se volvió a poner blanca como papel. ¿Copias? Le di una palmadita a mi bolsa. La carta, registros de tus llamadas con Isen, incluso algunos mensajes de texto muy interesantes que estaban en tu celular cuando lo dejaste cargando en mi cocina el mes pasado. No era cierto lo de los mensajes de texto. Pero ella no tenía cómo saberlo. Y el pánico en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que sí podría haber encontrado, si me hubiera puesto a buscar. Estás faroleando, dijo, intentando mantener el control. Ah, sí. Me encogí de hombros. Pregúntale a Isen. A lo mejor él tiene algo que decir. Todas las miradas se voltearon hacia Isen. El muy cobarde ya iba rumbo a la salida. Pero Jason, el padrino de Will, se le paró enfrente. ¿A dónde crees que vas? Él le soltó. Lo que pasó después, lo voy a recordar por el resto de mi vida. No porque fuera dramático o ruidoso, sino porque fue el instante exacto en que mi hijo por fin vio lo que de verdad significa el amor. Isen trató de salir, pero Jason y otros 2 padrinos lo bloquearon. Y en ese momento, frente a un salón lleno de invitados molestos, sin escape posible y sin máscara que lo protegiera, hizo lo que hacen todos los cobardes. Tiró a Po debajo del camión. Y todo esto fue idea de ella, dijo con la voz temblando. Yo nunca quise lastimar a nadie. Ella fue la que dijo que Will era solo un escalón más, que en cuanto se quedara con la herencia, ya podríamos estar juntos, como Dios manda. Will volteó a ver a Po con una mirada que, tal vez, hubiera sido de lástima, si no estuviera tan llena de decepción. ¿Es cierto eso? Pero a Po ya no le importaba fingir nada. La máscara se había caído por completo, y lo que había debajo era más feo de lo que jamás imaginamos. ¿Quieres la verdad, Will? Bien. Sí. Todo es verdad. Cada palabra. Se suponía que ibas a hacer dinero fácil, un buen hijo culpable, pegado a su mamá, que haría lo que fuera por hacer feliz a su esposa. Y lo fuiste, apuntó con el dedo hacia mí, hasta que ella metió las manos. Ella lo arruinó todo. Todo es su culpa. Pero yo ya no sentía miedo ni rabia. Una calma extraña me cubrió por completo. Po, yo no escribí esa carta. Yo no te obligué a mentirle a mi hijo por 2 años. Tampoco te obligué a borrar mis llamadas ni a manipular el dolor que él sentía por la muerte de su papá. Tú estorbabas, me dijo. Siempre estuviste en el camino. Will se puso entre nosotras, pero esta vez, por primera vez en 2 años, me protegió a mí, no a ella. Mamá, dijo Will con voz suave, necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes con toda la verdad. Asentí. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo de la carta? ¿De Isen, de todo esto? Miré a mi hijo, al hombre en el que se había convertido. Honesto, amable, confiado, cualidades que alguien como Po había aprovechado. La carta llegó a mi casa por error hace 3 semanas, le dije. Pero Will, llevo meses sintiendo que algo no estaba bien. Tu forma de tratarme cambió. Dejaste de llamar. Y cuando lo hacías, parecía que siempre estabas pidiendo perdón por cosas que yo no hice. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esa era la pregunta que más temía. Porque la respuesta mostraba lo bien que Po había logrado aislarme. Porque pensé que no me ibas a creer, le respondí con la voz temblando. Ella ya te había hecho creer que yo era difícil, controladora, celosa. Si la hubiera acosado sin pruebas, solo habría confirmado todo lo que decía de mí. Que era una mamá amargada que no te quería soltar. La cara de Will se arrugó de tristeza. Te hice sentir que no podías hablar conmigo, murmuró.
Y ella te hizo creer que yo no quería hablar contigo. Hay una gran diferencia. Detrás de nosotros, Po estaba perdiendo el control. Sus papás intentaban calmarla mientras se disculpaban con todos los que estaban cerca. Isen, mientras tanto, ya había desaparecido entre el caos, dejándola sola con las consecuencias. Will. Y gritó ella. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Él se volteó con una expresión tan triste, que me rompió el corazón. Oh no, Po. Eres una persona que se casó conmigo con engaños. Eso no es un matrimonio. Es un fraude. Y no vas a poder comprobarlo en la corte, dijo ella, desafiante. De todos modos me voy a quedar con la mitad de todo. En realidad, dijo otra voz. Todos volteamos. Era Clare, la esposa de Jason, con su celular en la mano. Grabé toda la conversación. Desde el momento en que le diste la cachetada a la señora Newman. Todo. Po se puso roja, luego blanca, y luego de un tono verde que parecía enfermizo. Eso es ilegal. Gritó. No, respondió Clare con toda la calma del mundo. No lo es. Connecticut es un estado de consentimiento de una sola parte. Puedo grabar cualquier conversación si yo soy parte de ella. Will me miró. Y en sus ojos, vi algo que no había visto en 2 años. Confianza. Mamá, te debo la disculpa más grande de mi vida. No, mi amor, le dije con suavidad. Fuiste manipulado por alguien que sabía muy bien cómo hacerlo. Aún así no es excusa. Debí confiar en ti. Debí darme cuenta que algo andaba mal, desde que dejé de llamarte. Pero nunca dejaste de llamarme, Will. Ella se encargó de que nunca supiera que lo estabas intentando. Nos quedamos ahí, madre e hijo, parados en medio del desastre que se había convertido la recepción de su boda. Y entonces, Will hizo algo que no había hecho en más de 1 año. Me abrazó. De verdad me abrazó, como cuando era niño y necesitaba sentirse seguro. Perdóname, mamá, susurró contra mi cabello. Perdóname por dejar que ella se metiera entre nosotros. ¿Estás aquí ahora?, le susurré de vuelta. Eso es lo que importa. Cuando nos soltamos, me di cuenta que la mayoría de los invitados ya se habían ido en silencio. Solo quedaban los familiares y los amigos más cercanos, todos con cara de sorpresa, incomodidad y mucha curiosidad por lo que vendría después. Los papás de Po se nos acercaron con cara de pena. Su papá, un señor tranquilo llamado Roberto, se aclaró la garganta. Señora Newman, no teníamos ni idea. Estamos avergonzados del comportamiento de nuestra hija. Su mamá, Linda, no paraba de llorar. La criamos mejor que esto, dijo entre sollozos. No entiendo en qué momento se volvió tan fría, tan calculadora. Tal vez ni ustedes lo vieron venir, dije con cuidado. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los gastos legales, agregó Roberto con firmeza. Lo que necesite para estar protegida, para que nadie más vuelva a aprovecharse de ustedes. Los miré. Personas decentes, confundidas, igual de engañadas por Po. Habían cruzado el país para celebrar lo que creían que era el día más feliz de su hija, y descubrieron que en realidad no la conocían. Gracias, les dije. Pero ahora mismo, solo quiero enfocarme en mi familia. Mientras hablábamos, Po ya no gritaba ni se defendía. Estaba sentada sola en la mesa principal, mirando sus manos. Sin su máscara de perfección, parecía más chiquita, más joven, casi daba lástima. Will se acercó a ella. Yo quise seguirlo, pero él alzó una mano. Si necesito hacer esto solo, mamá. Lo vi desde lejos. Se sentó junto a la mujer que acababa de arruinar su boda. No podía escuchar lo que hablaban, pero vi que los hombros de Po temblaban mientras lloraba. Lágrimas verdaderas, por primera vez, no las falsas que había usado también durante 2 años. Unos minutos después, Will regresó conmigo. ¿Qué le dijiste? Le pregunté. Le dije que me daba lástima, respondió bajito. Le dije que alguien que necesita mentir y manipular para obtener amor, nunca ha conocido lo que es amar de verdad. ¿Y qué te dijo?
Y dijo que lo sentía. Y por primera vez, creo que si hablaba en serio. ¿Le crees? Will guardó silencio unos segundos. Y creo que está arrepentida de que la hayan descubierto. No estoy tan seguro de que esté arrepentida por lo que hizo. Durante la siguiente hora, los pocos invitados que quedaban se fueron retirando poco a poco. Los papás de Po se la llevaron, asegurándonos que no dejarían que ella se acercara ni se comunicara con nosotros mientras todo lo legal se resolvía. Isen no apareció por ningún lado. Al parecer pidió un Uber y se fue directo al aeropuerto. Jason y Clare se quedaron a ayudarnos a recoger, junto con algunos amigos cercanos. Mientras empacábamos los regalos, las flores y los adornos de la boda, una sensación muy extraña se apoderó de mí. Paz. Sí, el día había sido un desastre. Sí, Will estaba destrozado. Pero por primera vez en 2 años, fuimos completamente honestos el uno con el otro. Mamá, dijo Will apareciendo a mi lado mientras yo doblaba los manteles. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro, hijo. ¿Por qué no tiraste la carta cuando la leíste? ¿Por qué no hiciste como que nunca la habías visto? Dejé de doblar por un segundo. Era una buena pregunta. Una que yo misma me había hecho muchas veces en las últimas 3 semanas. Porque, dije despacio, sabía que si me quedaba callada, te perdería para siempre. Tarde o temprano, Po te habría convencido de que yo estaba loca, de meterme a una institución. Se habría quedado con mi casa, y luego te habría dejado por Isen. Te habrías quedado solo, destrozado, y yo ya no estaría ahí para ayudarte a recoger los pedazos. Entonces me estabas protegiendo. Estaba protegiéndonos. A ti, a mí, a nuestra relación, a nuestra familia, al futuro que todavía nos queda. Will se dejó caer pesadamente en una silla plegable. No dejo de pensar en todas las veces que llamaste y yo nunca te regresé la llamada, en todas las veces que le creí a ella sin siquiera escuchar tu versión. Will, Po era experta en lo que hacía. No solo te mintió, te aisló. Poco a poco, con cuidado. Alejó a cualquiera que pudiera abrirte los ojos, como Jason, como Clare, como yo. Nos quedamos en silencio un rato, rodeados del desastre de lo que se suponía debía ser el día más feliz de su vida. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó finalmente. Ahora nos toca averiguar cómo seguir adelante, juntos. Me parece bien, dijo con una pequeña sonrisa. Te extrañé, mamá. Nos extrañé. Extrañé todo esto. Yo también. El proceso legal tomó varios meses. El matrimonio de Will fue anulado por fraude, ya que Po se casó con él bajo engaños, sin intención real de cumplir sus votos. Ella no se opuso. Al parecer, sus papás lograron convencerla de que pelear solo la iba a hundir más. Isen desapareció del mapa. Se rumora que se mudó a otro estado y hasta cambió de nombre. Nunca lo confirmé. Algunas personas prefieren huir de sus problemas en vez de enfrentarlos. Durante esos meses, Will y yo fuimos reconstruyendo poco a poco lo nuestro. Volvió a su departamento, pero venía a cenar a casa 2 veces por semana. Y hablábamos. Mucho. De todo. De su infancia, de su papá, de lo que esperaba del futuro. Y sí, de cómo Po nos había manipulado a los dos. Y sigo sin entender cómo no me di cuenta, me dijo una noche mientras lavábamos los trastes. Mirando atrás, había muchas señales, le dije. Pero ella sabía exactamente qué botones apretar. Usó la culpa por el accidente de mi papá, murmuró, apretando la esponja. No puedo creer que haya usado eso en mi contra. Lo usó porque sabía que te iba a doler. Pero, Will, la muerte de tu papá no fue tu culpa. Ni entonces ni ahora. No importa lo que digan los demás. Yo lo sé. Y tú también deberías saberlo. Él se quedó en silencio un momento, y luego asintió. Estoy yendo con una terapeuta, me dijo. Me está ayudando a entender por qué alguien como Po tuvo tanto control sobre mí. Parece que tengo unos cuantos temas con la confianza. Me reí con cariño. Ah, sí. ¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado. Y por primera vez en mucho tiempo,
reímos juntos. Como antes. Como familia. 6 meses después del desastre de la boda, Will conoció a alguien nuevo. Se llamaba Esperanza, y era todo lo que Po jamás fue, auténtica, sencilla y completamente desinteresada en lo material. Era maestra de preescolar, manejaba una Honda con más de 15 años encima y vivía en un departamento modesto con 2 gatos rescatados. La primera vez que Will la trajo a cenar, la observé con atención, buscando cualquier señal de manipulación o doble cara. Pero no. Vi a una mujer que me preguntó con interés por mi jardín, que elogió mi comida sin esperar nada a cambio, y que se reía con ganas, de verdad, de los chistes horribles de Will. No es como Po, me dijo él en voz baja mientras Esperanza jugaba con el perro del vecino en el jardín. No, le respondí sonriendo. No lo es. ¿Estás bien con esto? ¿Con qué esté saliendo con alguien otra vez? Miré a mi hijo, este hombre que había aprendido a la mala a distinguir entre el amor y la manipulación. Will, yo lo único que quiero es que seas feliz. De verdad. Con alguien que te quiera por quien eres, no por lo que le puedas dar. Y creo que Esperanza podría ser esa persona. Entonces soy feliz por los dos. Un año después, Will y Esperanza se comprometieron. La propuesta fue sencilla, sin grandes planes ni anillos costosos. Solo 2 personas que sabían que querían compartir su vida juntas. Queremos algo muy íntimo, me dijo Esperanza un día mientras comíamos. Solo la familia y los amigos más cercanos. Nada lujoso. Me parece perfecto, le respondí. Ella volteó a ver a Will, quien le dio un asentimiento con una sonrisa. Y bueno, dijo, un poco nerviosa, nos preguntábamos. ¿Te gustaría llevarme al altar? Mi papá falleció cuando yo era niña, y no se me ocurre nadie más especial que tú para ese momento. Sentí un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas. Sería un honor. La boda fue en mi patio, una tarde soleada de sábado en mayo. 40 invitados, sillas plegables sobre el pasto, flores de mi jardín decorando un arco sencillo. Esperanza llevó el vestido de su abuela, y Will, el reloj de su papá. Mientras caminaba con ella por ese pasillo improvisado, no pude evitar pensar lo distinto que se sentía todo esto comparado con la boda en el club de hace 1 año y medio. Aquí no había apariencias, ni teatro. Solo amor. Del bueno. Del real. Del que vale la pena celebrar. Cuando el ministro preguntó si alguien se oponía a la unión, lo único que se escuchó fueron risas suaves y miradas cómplices. Ahí estábamos todos, gente que había visto crecer su relación, que había sido testigo de sus batallas, y que sabía que lo que tenían era de verdad. Después de la ceremonia, festejamos con carne asada y un pastel hecho en casa. En un momento, Esperanza me jaló del brazo y me llevó a un rincón. Gracias, me dijo con una sonrisa sincera. ¿Por qué? Por protegerlo. Por hacer que estuviera ahí, disponible, cuando yo llegué. Volteé al jardín y vi a mi hijo riendo con Jason y unos amigos de la universidad. Y sentí que todo, por fin, estaba bien. Se veía más ligero que en años, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso del engaño y la manipulación. No lo hice por ti, le dije. Lo hice por él. Pero agradezco que al final haya salido como salió. Yo también, respondió. Esa noche, después de que los invitados se fueron y dejamos limpios los trastes, Will, Esperanza y yo nos sentamos en el porche de atrás a ver la puesta del sol. Mamá, dijo Will, nunca te di las gracias como se debe. ¿Y gracias por qué? Por tener el valor de decir la verdad, aunque sabías que me iba a doler. Eso hacemos las mamás, mi amor. Protegemos a nuestros hijos, a veces incluso de ellos mismos. Aunque eso implique arriesgarlo todo, sobre todo en momentos como aquel. Esperanza se acercó y me apretó la mano con cariño. Will me contó lo que pasó en su primera boda, me dijo. Cómo te enfrentaste a Po, aunque sabías que eso podía costarte tu relación con él. No podía permitir que ella lo destruyera, contesté. Él merecía algo mejor. Y lo consiguió, dijo Esperanza, mirándolo con una sonrisa. Los dos lo conseguimos. Mientras los veía ahí, juntos,
entendí algo que nunca había pensado. Sin saberlo, nos había dado un regalo. Al mostrarnos tan claramente lo que era la manipulación y el amor falso, nos ayudó a reconocer lo que era verdadero cuando por fin llegó. Will aprendió a confiar otra vez en sus propios instintos. Esperanza encontró a alguien que valoraba su corazón sincero más que las apariencias. Y yo recuperé a mi hijo, más fuerte, más sabio. Hay historias que acaban con venganzas o finales dramáticos. La nuestra terminó con algo mucho más valioso. Una familia restaurada. Una confianza reconstruida. Y un amor que sobrevivió a su prueba más dura. La carta con la que empezó todo sigue guardada en el cajón de mi escritorio. No como recuerdo de la traición, sino como testimonio del poder de la verdad. Porque a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a dejar que alguien que amas viva en una mentira, aunque decir la verdad pueda costarte todo. Al final, la verdad no solo nos liberó. Nos trajo de regreso unos a otros. Han pasado 2 años desde aquel desastre de boda. Y puedo decir con toda certeza que nuestra familia está más fuerte que nunca. Will y Esperanza acaban de anunciar que van a tener a su primer bebé. Mi primer nieta. Cuando me dieron la noticia ahí mismo, en mi cocina, durante la cena del domingo, sentí una alegría tan pura que me hizo llorar. No solo por convertirme en abuela, sino porque esa niña iba a nacer en una familia construida sobre la honestidad, la confianza y el amor verdadero. Queremos llamarla Estella, dijo Esperanza en voz baja. Por ti. Por la mujer que luchó por nuestra familia cuando ni siquiera nosotras podíamos hacerlo. Los miré a los dos, a estas personas que se habían vuelto tan importantes para mí, y supe en ese momento que cada lágrima, cada decisión difícil, cada riesgo, todo había valido la pena. Hay victorias que se toman su tiempo en llegar. Hay batallas que no terminan con una conquista, sino con una restauración. Y a veces, lo más poderoso que puede hacer una madre es simplemente no rendirse. No soltar la verdad, por difícil que sea de cargar. Aquel chiste del asilo de la primera boda ya parece de otra vida. Esta casa, esta familia, esta verdad, están justo donde deben estar. Y por primera vez en muchos años, sé que todo está exactamente como debe estar.